Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página, que seguramente ya saben, ¿no? Ustedes saben que si están allí y nosotros estamos aquí, es simple y llanamente porque las divinidades se han manifestado en todo su esplendor y han dado existencia a la emanación divina. Soy un león. Inefable, ¿cómo decirlo? Incalculable, indómita, impertérrita. Sí. Hasta si se quiere inocua, isócrona del celebérrimo Sebastiano Porrini, el de Nibios Cabellos y el de Grego, todo lo que ya sabe, ¿no? Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Los saludo exultante como cada lunes. Muy bien, muy bien. contentos de seguir aquí en este quinto, iba a decir cuarto, en esta quinta temporada de La Última Página, que sigue creciendo, que va a seguir creciendo. Ya saben, toda la información circula aquí abajo. Recuerden que tenemos nuestros libros, bueno, ya habrán visto el micro. Sí, tenemos nuestros libros acá atrás, que no son todos nuestros, obviamente, son de Porrini. Pero para la comunidad, para la comunidad de Latinoamérica, de a poco le voy robando. Estamos cerca, de a poco sí, bueno, ya vamos a recuperar. Para la comunidad latinoamericana, y bueno, por supuesto quienes estén en posibilidades de comprarlo, tenemos nuestros libros en venta en Paraguay, en la librería Quijote Escultura, ¿sí? En el Shopping Mariscal. Bueno, los datos están aquí abajo, habrán visto el micro que hemos subido en cada video. Hemos hecho un acuerdo con Sofía y la librería en Paraguay. Nosotros no hicimos ningún acuerdo. Nosotros no, bueno, somos parte. Sofía es el acuerdo. Yo ni usted ni yo somos nada. Hemos dado algunos títulos a Sofía. Todos los títulos de Sofía Casa Editorial, los libros de Sebastián, los que hemos escrito en conjunto, mi libro sobre Shakespeare y todo el catálogo, el libro de Pablo Gizara, el libro de Alejandro Jiménez Luna, los libros de Ariel Guasardi y Sebastián, las antologías, los libros de Alfredo Sayús, que si están interesados en ellos pueden consultar el catálogo. Vamos a dejar los enlaces como siempre aquí. Y bueno, este año, Sebastián, no sé si te diste cuenta, pero de los, no sé cuántos programas vamos ya, 5 o 6 de este ciclo, más o menos. El 60% está dedicado a la poesía. Y se vienen más poetas. Y se vienen más poetas. Hay que darle, le vamos a dar mucho espacio a la poesía, a los poetas y demás. Y hoy no vamos a hacer menos, ya hemos hablado de William Blake, hemos hablado de Lope de Vega, y vamos a hablar de poesía en inglés. Vamos a hablar de dos poetas que, bueno, un poco los pensamos en tándem porque marcan, de algún modo, un punto crucial en la poesía en lengua inglesa y por ende también en la poesía universal, porque digo, hay un momento en el que sucede algo maravilloso y que es que justamente la poesía empieza a recuperar terreno, o por lo menos hacia mediados, fines del siglo XIX, hay un movimiento, sobre todo en Europa, que después tiene sus reverberaciones, pero hablamos en algún momento de Rubén Darío en América Latina, luego qué pasa con José Asunción Silva, qué pasa luego con las figuras de ciertos poetas como son William Butler Yeats, como son T.S. Eliot. Y vamos a hablar de dos poetas norteamericanos, que son Walt Whitman, vamos a dedicarle nuestro programa hoy a Walt Whitman, y a un poeta que a mí personalmente me gusta mucho, que es Robert Frost, gran poeta, ambos, los dos norteamericanos. Vamos a tratar de establecer algunos puentes, algunas líneas, y vamos a cruzar algunos charcos, ¿no? Porque hay algo que pasa, me parece. Estamos cumpliendo este año 200 años de varios hechos, fundamentalmente, bueno, es consabido, el 2 de febrero se cumplieron 100 años de la primera publicación de Ulises de Joyce, de quien vamos a hablar en algún momento, vamos a hacer alguna actividad. Se cumplen 100 años de la muerte, siempre lo digo mal, de la muerte de Proust. Se cumplen 100 años de La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Entonces, este bicentenario nos lleva a pensar, o por lo menos este centenario, no es bicentenario, nos lleva a pensar qué pasa con la manifestación del lenguaje poético hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, hay algo allí. Bueno, Walt Whitman muere en 1892, con lo cual no podríamos considerarlo como un poeta del siglo XX, pero sí sabemos bien que no es que el 1 de enero de 1900 miraron atrás y dijeron, che, se terminó el siglo XIX, estamos en el siglo XX. Exacto. Hay preanuncios. Paul Johnson dice en realidad. Hay preanuncios, hay continuidades, hay revisiones, ¿no? O sea, si bien estamos ahora en el 2022, es inevitable pensar que, bueno, si ya estamos bastante avanzados en el siglo XXI, todavía hoy seguimos pensando en hechos ocurridos en el siglo XX. Y en la literatura, sobre todo en estos dos poetas, hay allí algunos puntos en común.
¿Te parece si empezamos con Whitman, Sebastián, por una cuestión cronológica Whitman, y luego hacemos el puente con Robert Frost y a ver qué podemos establecer, sobre todo para invitarlos a que lean a estos poetas si no los han leído? Si no los han leído, exactamente. Bueno, Walt Whitman creo yo que no merece presentación, no porque no la merezca, sino porque más o menos todos tenemos idea de este poeta que ha sido llamado el poeta universal. Whitman nace en 1819, nace en Nueva York y muere en 1891, si no me equivoco, digo, ¿no? Sí, 1891-91. Creo. Ahí está, no tengo la fecha exacta, pero también en Nueva York, con una vida, ¿cómo decirlo? Con una vida vivida a pleno, ¿no? De hecho, Whitman fue carpintero, fue enfermero en la guerra civil, en la guerra entre el norte y el sur. Fue una persona que estuvo en un contacto constante con los pensadores de la época norteamericanos. Bueno, vamos a hablar de alguno de ellos. Con la incomodidad que me genera hablar de esos pensadores. Bueno. Tengo mis diferencias con ellos, pero bueno. Pero igualmente los respeto. Sí, pero hay que decirlo y también famosos trascendentalistas norteamericanos. Y Thoreau. Claro, sí, exactamente. Bueno, pero a ver, perdón que corte tu exposición, no, adelante, pero yo estaba me parece que no, es importante también establecer algunas líneas. Digo, no todo es lo que dice la crítica literaria, no todo es. Vamos a contar una pequeña interna, si te parece, para relajar un poco y que no se convierta esto en una incomodidad. Cuando pensamos en estos poetas, pensamos en decir, bueno, podríamos haber dedicado un programa solamente a Frost o uno solamente a Whitman, pero sin claro, duda. Sucedió algo que suele suceder rara vez en la última página, que es que, bueno, hay diferencias. No es que estemos en desacuerdo, digo, bueno, vamos a hablar de este poeta, ¿no? Si querés contalo vos, yo no quiero cortarte. Ocurre lo siguiente, yo Whitman voy a decir, miren, la edición que tengo en inglés y en castellano es una edición de cuando yo era estudiante del profesorado, tiene muchos años. O sea, a Whitman lo tengo leído muchas veces. Debo reconocer que hay poemas que me gustan, pero en sí, su obra poética total, o sea, Hojas de hierba, ¿no? En sí, en general, no es el tipo de poesía que me gusta. Lamento decirlo, perdón. No te lamentes, al contrario. Ahora hay que pensar por qué. Eso es lo más interesante. Bueno, yo voy a tratar de desarrollar algunas ideas. Y el conflicto, Diego, ya sé a dónde íbamos, nace de que grandes personas que admiro enormemente, Borges, Unamuno, Pessoa, Harold Bloom, consideran a Whitman el gran poeta. Es decir, ¿quién soy yo para, supuestamente? Pero bueno, no me ha llegado, salvo algunos poemas. Pero hoy voy a tratar de ser lo más objetivo posible para... Unamuno dice que Whitman es el gran poeta secular. Bueno, tal vez haya que tironear por ahí, ¿no? Dice, no es el libro de exclusivamente una persona, sino es un libro de un pueblo, dice Unamuno. Y estoy de acuerdo. Y es lo que quiso Whitman, por otra parte. Es decir, quiso reflejar en algo que ya lo han dicho todos, lo dijo Borges, una epopeya de la democracia americana. Bueno, ahora me preparo para que me peguen, porque yo voy a decir lo siguiente. Una epopeya de la democracia americana. Yo entiendo el optimismo de Whitman en ese momento, y entiendo el optimismo de los norteamericanos que pensaban que Estados Unidos iba a ser la gran democracia. Miren, dije que iba a ser, ¿no? O sea, es discutible, ¿no? En muchos sentidos. Pero aquí quiero ser claro, eso ya lo había dicho Tocqueville en La democracia en América. O sea que lo que hizo es poner en verso lo que había escrito Tocqueville 20 años antes, en 1835, en la democracia en América. Libro que también hace una loa
de la democracia americana. Hace una loa del pueblo americano en ese sentido, hecho por un francés. Ahora, vamos a hablar a favor. Dice Harold Bloom, por ejemplo, que Hojas de Hierba no solo es esto, una epopeya de la democracia americana, sino que es el primer poema, el primer poemario en el que el personaje es colectivo, es decir, es el pueblo americano. Y no cabe más que dudarlo, ¿sí? No cabe más que afirmarlo, porque fundamentalmente, el fallido, porque realmente Hojas de Hierba, que es un libro del cual ahora voy a hablar, la génesis y la evolución, tiene la particularidad justamente de ser un libro en el que es el carpintero, el hachero, el constructor, el soldado, no uno, sino todos, en esa masa, palabra que le encantaba a Whitman, en esa masa, el gran personaje de su poemario. Valga decir que realiza un texto con el lenguaje más contemporáneo que puede haber, por eso es bastante fácil de traducir. Tiene un lenguaje bastante sencillo, Whitman. Está escribiendo para un público notablemente popular. Por eso dice Borges que hay tres cosas, una trinidad en Whitman, que es la del periodista, era periodista Whitman, dirigió un periódico que se llama Eagle, o sea, el águila. Por otra parte, la de su infancia, que lo marcó. La voz de su infancia, la voz de la juventud. Y tercero, el lector. El lector que forma parte del texto. Por eso Whitman es un poeta que puede ser leído constantemente, renovadamente. Siempre está como en una actualidad. Ustedes dirán, ¿y entonces estás hablando a favor? Sí, por supuesto. Yo voy a dejar de lado ciertos aspectos. A mí me parece que cierta corrección política de Whitman está haciendo que hoy sea leído mucho más y que sea más reconocido por su vida privada, por ciertos aspectos de su elección y demás que no vienen al caso. Vamos a Hojas de Hierba, el título, Hojas de Hierba. ¿Qué es Hojas de Hierba? Es lo más sencillo que hay, el pasto, podríamos decir. Leaves of Grass. Claro, exactamente. ¿Por qué el pasto? Y porque es lo más común de la tierra, o sea, los seres humanos sencillos. Whitman no canta a la heroicidad al estilo de un Aquiles, al estilo de un Dante, al estilo de un Virgilio, poniendo no solo personajes reales, sino creados, sino más bien al pueblo. Por eso se habla del canto a la democracia, que tiene tres parámetros fundamentales: el amor, la democracia y la religión. Y acá viene algo que ustedes me preguntarán, ¿está lo religioso? Sí, claro. Pero está lo religioso desde un punto de vista del trascendentalismo norteamericano. ¿Quién marcó muy claramente a Whitman? ¿Y quién fue, sin saberlo, el que lo movilizó a escribir? Emerson. Emerson da una famosa conferencia sobre la poesía en la que dice que no hay todavía, en 1844, si no me equivoco, no hay todavía un poeta americano, un poeta norteamericano, que haya cantado. Que siga que voy a hacer sí, lo contamos, está mi gata adentro y quiere salir, perdón, eso sí, ahí salió. Cuando quiere salir empieza, mil disculpas. Emerson dice que no hay un poeta americano que haya cantado todavía la grandeza de los Estados Unidos. ¿Y quién está entre el público que escuchó esa conferencia? Un jovencísimo Whitman, que empieza a escribir. Luego, en la segunda edición de Hojas de Hierba, Emerson le envía una carta diciendo: a usted comprendido lo que yo decía. Después va a haber una serie de charlas enormes entre los dos, incluso con reconvenciones de Emerson, pero que se apreciaban muchísimo, ¿no?, en cierto sentido. Esto del trascendentalismo norteamericano, que yo voy a definir del siguiente modo, es un trascendentalismo para burgueses, o sea, es de alguna manera la necesidad de cumplir cierto espiritualismo, ¿sí?, para señoras que toman el té todas las tardes, o para caballeros que luego de estar en la bolsa necesitan creer que tienen un espíritu adentro. Entonces salimos a la naturaleza y nos unimos a ella y somos parte de una cosa totalizadora y demás. Es la gran respuesta trascendental
de los norteamericanos. Hojas de hierba, 1855. 12 poemas, 95 páginas. No tienen título los poemas. 1891, 12 ediciones después. Son 360 poemas. Es el mismo libro, pero no es el mismo libro. ¿Qué ha ocurrido? Que en prácticamente 36 años, Whitman ha vivido todo, incluso la guerra civil, de forma tal que se va ampliando ese mismo libro. Por ejemplo, la edición siguiente, la del 56, ya tiene 32 poemas, donde hay una especie de epílogo, que es la carta que le envía Emerson, muy interesante. Se saca el prólogo que le había puesto, las palabras liminares, diríamos, que le había puesto el mismo Whitman, y pone este epílogo. Ya en 1860 son 154 poemas, y cuando en 1867 aparezca la próxima edición, ya está la Guerra Civil, donde vamos a encontrar, yo digo, algunos de los grandes poemas de la Guerra Civil, sobre todo algunos de los poemas fundamentales y más conocidos de Whitman. Punto 1. Es el creador del verso libre en inglés, según Borges. Es quien impone el verso libre, en algún sentido. Segundo lugar, esa epopeya plural y sin héroe, que después va a ser retomada por Mayakovsky, por Neruda, por tantos otros poetas, recoge el principio de que Estados Unidos no es un país con pasado, sino un país con enorme futuro. Es el futuro de la humanidad el que. El amor entre los hombres, literal, el amor entre los hombres también es la esperanza de un futuro mucho mejor. Hay un optimismo exacerbado en Whitman y en algún sentido hay una búsqueda de la naturaleza, pero de esa naturaleza en la que parece que se fue a caminar el oso y lo extrañamos. Yo voy a anotar algo para que después Bien. no olvidarme. O sea, aquí hay dos vertientes del trascendentalismo. Las voy a anunciar porque en algún momento nos vamos a ocupar de la otra vertiente. En poesía hay dos vertientes del trascendentalismo. La de Whitman, que tiene la visión de un mundo abierto, el canto al pueblo, el hombre sencillo, el trabajador y demás. Maravilloso en muchos aspectos. El canto al hacha, por ejemplo. El canto a mí mismo, el famoso parte de Hojas de hierba es el canto a mí mismo, donde Whitman refleja en él, no en la persona de Walt Whitman, sino en él propiamente, la idea de que es cada uno de nosotros. O sea, cada uno que lee el poema, el poemario, es ese hombre, es ese ser humano. Hombre o mujer, porque en eso es muy claro, ¿no? Habla de los hombres, de las mujeres y demás. Esa es una vertiente. La otra vertiente del trascendentalismo es la de Emily Dickinson, que es la vertiente intimista, cerrada, encerrada en su casa, más puritana, si se quiere, en algún sentido. Claro, más puritana. A ver si se escucha el... Claro. Que ahora está muy de moda, ¿no? Y que debo reconocer que tiene su importancia, pero no es el... Es la típica reacción, digo yo, de la poesía burguesa del siglo XIX en torno de algo que hemos perdido el espíritu, querido. Bueno, salgamos a buscarlo al campo. Entonces salen a buscarlo, ven un alerce, y entonces, oh alerce divino, que cantas a la gloria del ser humano y a la gloria de un Dios trascendente que no se sabe bien qué es. Bien, eso en primer lugar. Debo decir que Hojas de hierba se publica muy cercano en el tiempo al más grande poemario del siglo XX, Harold Bloom, Perdón. No es Hojas de hierba, es Las flores del mal, que también habla de flores. Y no sé si Estados Unidos necesitaba de un poeta que cantase semejantes cosas, porque ya tenía al más grande poeta, lamentablemente muerto y olvidado. Y tenía al más grande escritor, lamentablemente muerto y olvidado, que era Edgar Allan Poe. Bien, volviendo, vamos a leer
vamos a darle el gusto al público de leer lo que es popular. Oh, Captain, my Captain, our fearful trip is done. No voy a seguir porque mi inglés es pésimo. Oh, capitán, mi capitán, he terminado nuestro terrible viaje. El navío ha salvado todos los escollos, el precio que buscábamos ha sido ganado. El puerto está cercado, oigo las campanas, el pueblo delira al seguir con los ojos la firme quilla del navío resuelto y temerario. Pero, oh corazón, 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 oh las rojas gotas sangrantes en la cubierta, donde mi capitán yace caído, frío y muerto. Todos lo recordaremos por la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Es el poema que dedica al asesinato del presidente Abraham Lincoln, de forma muy notable. Luego me voy a permitir, para justificar mi idea, la lectura de La base de toda metafísica, poema de Hojas de Hierba, en la que dice: y ahora, caballeros, os diré unas palabras para que se graben en vuestro pensamiento y en vuestra memoria, como base y también como finale, en italiano, de toda metafísica. Así habló a sus alumnos el viejo profesor al término del concurrido curso. Estudiado que hube lo antiguo y lo nuevo, el sistema griego y el germánico, así la traducción. Estudiados y expuestos Kant y Fichte, Schelling y Hegel, expuesta la sabiduría de Platón y la de Sócrates, mayor aún, y mayor que la de Sócrates, indagada y expuesta tras mucho estudio la del divino Cristo, rememoro hoy los sistemas griego y germánico, contemplo las filosofías todas, las iglesias y doctrinas cristianas contemplo, mas veo claramente por debajo de Sócrates y debajo del divino Cristo, veo el entrañable amor del hombre por su camarada, la atracción del amigo hacia el amigo, del esposo y la esposa bien casados, de los hijos y los padres, de cada ciudad por cada ciudad y de cada tierra por cada otra tierra. Bien. Es decir, para Whitman la metafísica es fundamentalmente, el fin de toda metafísica es ni más ni menos amémonos todos. ¿Sí? Es el principio. Anémonas, diría. Para no terminar de esta manera, les recuerdo que Pessoa, poeta que yo amo, amaba a Walt Whitman y escribió la salutación a Walt Whitman, que no voy a leer ahora, que es una respuesta a la salutación al mundo que hace Walt Whitman, que escribe Walt Whitman. Pero tal vez el mayor ejemplo sea la oda a Walt Whitman que el queridísimo Federico le escribiera en su Poeta en Nueva York. Y que no voy a leer completa porque es larguísima, sino solamente cuando dice. Aquí, espérenme un poquitito. Cuando lo nombra, acá está, dice: por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairies de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de México, zarazas de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perra de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscados en yertos paisajes de cicuta. Y sigue. Federico García Lorca conoció la poesía de Whitman cuando estuvo en Nueva York. Claro, al leer ciertos poemas claramente homosexuales del gran Whitman, evidentemente sintió que ese maltrato que recibía en España se podía comprender dentro de la poesía de Whitman como un gesto de comprensión. Se podía comprender, digo, en el sentido de abarcar como un sentido de comprensión.
hay algo para cerrar con esto. Sí, es posible. No hubo sociedad más torturadora con los homosexuales que la protestante. No solamente con los homosexuales, digo, hay muchos temas ahí para hablar, pero calculo también que esta comprensión de la que hablas que tiene Federico viene más con alguna suerte de, ¿cómo decirlo?, de empatía, tal vez, Sí. un grado de decir, bueno, Claro. los dos cantamos lo mismo porque los dos hemos sido marginados de alguna manera, pero bueno, la gran diferencia era que Federico venía de Andalucía, era un gitano, ¿no? Ujú. Y Wilman era un norteamericano, hecho Yankee. derecho, un yankee. Un yanqui. Anotaba algunas cuestiones que te decía con respecto al trascendentalismo, ¿no? Vos hablabas dos vertientes, ¿no? Sí. O sea, el trascendentalismo de la mano de Whitman, por supuesto, herencia de Emerson, de Thoreau, sobre todo de Walden. Sí, exacto. Walden. Entonces pienso, trascendentalismo no es igual a trascendencia, ¿no? Por lo menos en Como mi humilde moderno opinión. no es igual a modernista. Claro. ¿No? Y en el caso del intimismo, no es lo mismo que el cognoscete autés, No, claro. ¿no? Conócete a ti mismo. Gignosco se auté. Entonces, ahí me parece que hay una toma de postura que bien señalabas en torno de disfrazar o de confundir de pronto, voy a corregirme, tratar de suplir una ausencia que desde el otro lado, Baudelaire, por ejemplo, no se trataba de cubrir ninguna ausencia, trataba de recuperar lo que hemos perdido. ¿Me explico? Sí, totalmente. Totalmente te explicas. Hay algo que tenemos, dirá Baudelaire, que ya no tenemos, Exacto. que tuvimos, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, trascendencia en tanto búsqueda y recuperación de algo que nos excede. Y yo creo que el gran problema de Estados Unidos es la falta de épica. Claro. De épica en el sentido de a ver, van a decir, no, bueno, pero la guerra de independencia, sí, bueno, fenómeno, 1776, todo, pero fue una guerra burguesa. A ver, estamos haciendo una... Les tiraron el té a los ingleses. Estamos haciendo una simplificación de historia y de sociología y de política que es totalmente discutible. Pero vayamos al objeto literario, ¿no? Al objeto más que literario poético. Sí, sin duda. Digo, ¿Qué es lo que importa? ¿qué es lo que les está faltando a estos trascendentalistas, Whitman entre ellos? Les falta no una epopeya, una épica, o si se quiere, una mitología, ¿no? Y si no una mitología, si no quieren ser tan extremistas, algo que se ha perdido. Entonces, ¿qué tengo que Tengo que inventarlo, ¿no? Claro, claro. Entonces me invento la idea de que el bosque es un bosque, y anotaba el Central Park, ¿no? Es un tremendo no sé cuántos acres de bosque en medio de New York. Tenemos el bosque. Está bien, claro. Vamos a ver. Claro. Más o menos, La vida naturaleza. Las grandes extensiones de parques y de todo eso, está bueno tener. Uno vive en un departamento, de un ambiente, no sé, en pleno, no sé, Santa Fe, qué sé yo, Santa Fe y en la capital federal, acá en Buenos Aires, o cualquier ciudad del mundo, atiborrada de edificios, y tener unas hectáreas de parque verde, está bueno. Pero ahora, pretender que ese espacio sea la Arcadia, ¿no? El locus amoenus. Me entiendo. ¿Me explico? Sí. Yo creo que ahí está, entiendo yo, corregime si me equivoco, cuál es tu diferencia, comparto, por supuesto, cuál es tu diferencia con el trascendentalismo, ¿no? Esto que decía, no, bueno, vamos a ir al bosque para simular que estamos viviendo en sintonía con lo natural. Es como, perdóname que te corte, pero es como, ¿viste esta espiritualidad a la mod, digamos? Sí, y a la carta también, a la ¿no? carta, ¿no? Por eso creo que tiene mucho éxito también. Es no poder aceptar las reglas de la trascendencia, no poder aceptar, bancarse los dogmas, ¿no? Que siempre es complicado. Entonces, lo hago a mi modo. Es decir, vivo, como vos decías, y voy ahí al bosquecillo controlado, donde no hay, por supuesto, no hay ningún tipo de animal que me ataque ni demás, nada. Está todo controlado. Es pescar en una pecera, ¿no? Como digo siempre. Claro, no se pesca en una pecera.
En realidad, ustedes me dirán, bueno, pero esa no fue la actitud de Thoreau, que escapó, sí, desde luego, admirable en ese sentido. He leído incluso la obra completa de Thoreau. Pero es un trascendentalismo, ¿cómo decirlo? No quiero ser ofensivo, pero también quiero ser taxativo. Claro, exactamente. Es a la carta, como dijo Diego, me parece un término fundamental. Es decir, no me modifica la vida y me permite convivir con el mundo tal cual el capitalismo me lo manifiesta, ¿no? Porque en el fondo ninguno de estos señores atacó el sistema. Ninguno. Es más, lo apoyaron, como dijimos en algún momento incómodamente en torno de la guerra civil. ¿Sí? No es que yo apoye la esclavitud de ninguna manera. No te sientas esclavo ni a un esclavo, ¿no? Es decir, por supuesto, desde luego. Pero ¿qué había del otro lado? ¿Buenos y malos? Es difícil sumarse a esa postura y decir que los presidentes americanos serán en algún momento poetas, ¿no? Como pensó. A mí me cuesta creer que George W. Bush o Barack Obama o el otro inútil que hubo como el que duró Trump o el actual señor son poetas. Si son poetas ellos, bueno, bajemos la persiana. Sí, si Estados Unidos es un estado poético y la democracia americana es el modelo para seguir en torno de una trascendencia, entonces no entendí nada. No sé, José de Maistre me estará golpeando la cabeza, no sé. Perdón. Estás disertando fuera de recipiente. Sí, exactamente, ¿no? Claro. No, bueno, pero a ver, es interesante y si querés hacemos el empalme con otro tipo de poesía que también, digo, te lo decía antes de grabar, ¿no? Podemos pensar en un puente o, no sé si en un puente, digamos, en otra forma de entender lo poético, ¿no? Que después de Whitman se empieza a dar y que, bueno, después va a dar algunos nombres y algunos poetas que, bueno, qué sé yo, creo que lo dijimos, a mí Eliot me parece un gran crítico, un gran lector, me dificulta muchísimo su poesía. Pero en cambio, con nuestro otro poeta de quien vamos a hablar, que es Robert Frost, 1874 a 1963, 63, perdón, tenemos otra forma con los mismos materiales, sí, ¿no? Con la misma materia con la que Whitman, incluso Emerson, incluso Thoreau, incluso Eliot, construyeron un sistema poético. Con la misma materia, el mismo entorno, la misma política incluso, tenemos otra forma de entender la poesía. Y yo voy a tratar de establecer 2 o 3 principios como para que digan, bueno, hay una diferencia y hay otra forma de digamos, construir lo poético con la misma materia. Y con Frost nos encontramos ante un poeta que obviamente es muy prolífico, ganador de no sé cuántos premios Pulitzer de poesía. Sí. Medalla nacional, con una vida bastante cercana a estos hombres, ¿no? Dedicado a la docencia, hijo de un periodista, también de un escritor, mucho tiempo dedicado a la vida académica, también mucho tiempo dedicado a la vida en las granjas, tuvo 2 granjas, heredó una, creo, de su abuelo, o se la compró. Luego puso su propia granja, la que llamó Pencil Pines, o sea, los pinos de lápices, o pinos para lápices, porque nunca me he ganado la vida con nada que no involucre un lápiz, ¿no? La escritura, etc. Profesor, tómese la agüita que le decimos. Sí. O con la docencia. Entonces, Frost se nos presenta como un poeta mucho más involucrado con el lenguaje y no tanto con la idea en torno de ese lenguaje. ¿A qué quiero llegar con esto? Vos decías, el lenguaje de Whitman es absolutamente sencillo, ¿no? Pensando en la masa. Bueno, el de Frost también. O sea, los poemas de Frost son muy fáciles de traducir. Son sencillos, es verdad. Pero por Frost tenía la idea de que para trabajar lo poético, primero hay que trabajar con lo audible, ¿no? Una de las grandes correcciones que les hacía a sus estudiantes era, bueno, escriba esto como si lo estuviera diciendo, como si lo estuviera declamando, porque primero la poesía musicalmente entra por el oído, musicalmente, luego hay que trabajar la palabra. Bueno, por eso es considerado uno de los poetas modernistas, ¿no?
sea, podríamos hacer el puente. La coloratura de la escritura de Frost es muy cercana, si quieren hacer un parangón, con un Lugones, sin, por supuesto, todo el componente político y demás que tenía Lugones. Digo, de hecho, Frost no tiene ningún tipo de, corríjanme si me equivoco, si lo leen, no tiene una postura comprometida políticamente. No. Un poeta. Es verdad. Un poeta total en algún punto, porque no solamente trabajó con la poesía como lenguaje, sino también la poesía como oralidad y también la poesía como segunda vía. ¿Por qué? Justamente al darse cuenta de que había, hipotetizo, una línea de lectura o una línea de escritura de poesía muy cercana a este trascendentalismo aburguesado, Frost decide recuperar la naturaleza, pero sí la naturaleza con una condición ya, me permito decir, un poco más trascendente y no trascendentalista. Recuperar el espacio natural, rural sobre todo, una palabra que se asocia muchísimo con Robert Frost es la ruralidad de sus personajes, Sí. la ruralidad de sus poemas. Pero hay una diferencia, no es simplemente una ruralidad, si se quiere, regionalista, Decorativa. campestre, decorativa, pintoresca. Claro. Hay un cuestionamiento en esos elementos naturales, sobre todo en el clima, en la nieve, en el árbol, en el agua, ¿sí? En los prados, que tiene que ver con un regreso, un retorno a algo que en Frost todavía no sabemos si es un regreso a un locus amoenus o hay un atisbo. Yo creo que Frost, esa es una hipótesis personal, logra atisbar algo más y entiende que la única manera de decirlo es la poesía, o sea, es poéticamente. Yo quiero leer 3 poemas, son breves, uno es más largo pero voy a leer una parte. Y fíjense ustedes, gran lector de los clásicos griegos y latinos, de hecho los leía en su lengua original. Vamos a hacer una referencia a ello después cuando leamos un poema. Para mí el poema más bello que he leído de Frost, hay 2. Pero uno es Stopping by Woods on a Snowy Evening, ¿no? O sea, al detenerse en los bosques en una noche nevada. Y atenti a esto, quienes hablan inglés traten de escucharlo, porque después al traducirlo al español es complicado. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. No sé si escuchan la métrica, la rima. ¿Cuáles son las principales características de la poesía de Frost? El respeto por la forma clásica. Porque él lo dice, o sea, yo no quiero la salida fácil. Pues la salida fácil hubiese sido escribir en blank verse, que de hecho tiene poema. Tengo acá uno que es, vos lo vas a ver, Sebastián. Bueno, lo tengo acá en algún lado, porque acá está, que se llama Mending Wall, ¿no? Es una poesía en verso libre, pero que respeta la métrica y la versificación. Claro, el clásica. Ritmo, tiene ritmo. Tiene ritmo, porque claro, volvemos a lo mismo, es decir, hay que escuchar esto, ¿no? la rima puede ser un accidente, no Sí. es el ritmo lo que... La anécdota es muy simple, es un yo poético que se detiene con su caballo en medio del bosque, nevado, una noche, ¿no? Dice, ¿a quién le pertenecen estos bosques? Me pregunto ahora. Su casa está en la villa. No me va a ver, lo estoy traduciendo así en el aire, no me va a ver seguramente deteniéndome aquí mientras miro sus bosques llenos de nieve. Mi pequeño caballo, mi caballito, debe pensar que es algo raro detenerse cerca de una granja entre los bosques y el lago congelado en la noche más oscura del año. Le da un golpe a su arnés para ver si ha habido algún error, y el único sonido que existe es el batir del viento
y de los copos cayendo. Los bosques son hermosos, oscuros y profundos, pero tengo promesas que cumplir y millas que seguir antes de ir a dormir. Y millas que seguir antes de ir a dormir. A ver, es la contemplación, ¿no? Y fíjense ustedes a quién contrapone como personaje, ¿no? Está el yo poético, que observa eso, y está el animal de carga, o sea, el animal tracciona sangre, ¿no? Están los dos mundos. El poeta que contempla y que se detiene, si se quiere, cuasi trascendentalistamente, a mirar el bosque nevado. Y el caballo es el que no entiende, porque el caballo, siguiendo la doctrina borgiana, es un animal que vive en el aquí y en el ahora. Entonces dice, che, paramos acá, no hay nada, y tira, corcovea un poquito, hace sonar su campana para seguir. Y él se queda pensando diciendo, está bien, yo tengo promesas que cumplir. Y esos dos versos finales, que son idénticos, han suscitado una cantidad enorme de debates críticos. ¿Qué es? ¿Una reiteración poética para darle ritmo y versificación? ¿O es acaso un yo poético que habla de una manera antes de parar en el bosque y antes de entender la contemplación? ¿O un yo poético que en el segundo verso está repitiendo lo mismo pero con un cambio, ¿no? Claro. Ya comprendí. Es decir, miles to go before I sleep. O sea, todavía tengo que caminar antes de ir a dormir. Y quizás ya dormido, todavía tenga que caminar millas antes de ir a dormir. Digo, nada en poesía está puesto al azar. Es un poema bellísimo, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Tengo una historia personal con él que no viene al caso que cuente. Por su simpleza, ustedes habrán notado, más allá de mi pobre traducción, porque obviamente hay que sentarse a traducirlo poéticamente y tratar de encontrar la métrica y la versificación, ¿no? Pues es una versificación limpia, es consonante. Y en ese sentido, en Penland podemos leer Stopping by Woods on a Snowy Evening con The Road Not Taken, ¿no? El camino no tomado. Y acá sí vamos a meternos en un tema. Eso es otra cosa. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. El camino no tomado. Bueno, esto es un poquito más complicado de traducir porque hay algunas palabras que tendría que revisar, pero lo que está planteando aquí es la reflexión de la encrucijada, ¿no? Es decir, dos caminos divergen en un bosque amarillo, o sea, otoño. Y lo siento, pero yo no puedo transitar los dos. Y ser un viajero que largamente se detiene y mirar hacia abajo, tanto como tan lejos como pueda, hacia donde se dividen los caminos. Y luego tomar el otro, tan justo como este. Y tal vez haber tenido mejor suerte porque era más pastoso, ¿no? Era más grassy and wanted wear, ¿no? Es decir, tenía mayor vegetación. Though as for that, the passing there and warn them really about the same. Y aunque pase por allí, bueno, estoy acá, tengo que detenerme un poco, pero a lo que quiero ir es a esto. Hacia el final, ¿no? Sabiendo que podría haber tomado el otro camino, ya no puedo volver. Y el último quinteto, o sea, los últimos 5 versos, dice: estaré contando esto con un sigh, ¿no? Como un susurro. Tal vez en algún lugar años y años después. Dos caminos divergen en el bosque. Y yo tomé el menos transitado. Y eso
hizo toda la diferencia. Qué bueno. Esos 5 versos finales, que son bastante más simples de traducir, ¿no? Es decir, yo contaré esto años y años después. Y aunque me diga, bueno, ¿y qué hubiese pasado si en vez de ir por acá? Esas cuestiones del ser humano son mucho más trascendentales que salir al bosque a pasar una tarde y volver a la cabaña y qué sé yo, y traer la miel y hacer el té y fumar la pipa. Uno puede decir, bueno, Frost no es que se fue al campo. De hecho, la primera granja que tuvo le fue como el culo, la tuvo que vender, no sembró nada. No me quedó claro. No, le fue muy mal. Bien, ahora sí. De hecho, dice, yo no sirvo para esto. Después, Claro. con los años, bueno, supongo que También habrá ese ideal del poeta, ¿no? contratado a algún capataz que le dijera, Claro, no, mire, este claro. mes sembremos papas o qué sé yo. Como digo siempre, las eglógicas de Virgilio las escribió porque veía el campo y demás, Sí. pero no trabajaba el campo. Pero Por observen esta postura mucho más sincera, poéticamente. Es decir, sí, está todo bien, acá el camino puede ser así, así, pero yo tomé el otro, el menos transitado. ¿Cuál es ese camino menos transitado? El de la poesía trabajada. Claro. Y eso hace toda la diferencia. A mí me pareció estupendo eso. Cuando lo leíste, pensaba, digo, tomé el camino menos transitado. En ese sentido, no quiero insistir, pero es lo opuesto. Por eso digo, por eso te decía Tomé hoy. el camino che, Ojo, Whitman toma el camino menos transitado en ese Sí. momento, pero después se convierte en lo común. sí, pero ¿Sí? también habría que pensar qué significa menos transitado. ¿Menos transitado que qué? Claro. ¿Qué hay del otro lado, no? Y hay un poema bellísimo que por supuesto no voy a leer porque ya estamos con el tiempo justo, que se llama Birches, Abedules. A vos te va a gustar mucho, pues te lo voy a pasar. Bien. Abedules es un poema larguísimo, no es tan largo, es bastante, no es tan largo, que observa la imagen de los abedules que se doblan pero no se rompen con el viento. Y hay alguien trepado allí, viendo algo que quizás no tenga que ver. El mitologema del árbol, Claro. pero el árbol torcido. ¿no? Claro. Hay una crítica. No rindiéndose. No rindiéndose. Hay una de sus críticas muy reconocidas, cuyo nombre es, ya te voy a decir, pues lo tengo acá anotado. ¿Dónde estás, Virginia querida? Woolf. No. Bueno, no lo tengo acá anotado, pero lo tengo marcado, que dice que Birches es un poema sobre los abedules que tiene como reminiscencia, acá está, Helen Bacon. Helen Bacon dice que este motivo de los árboles torcidos en Birches es la imagen en acción, ¿sí? La imagen en acción que rememora, por supuesto, a las vacantes de Eurípides, que ha leído en griego, dice, seguramente. Por supuesto, como corresponde. ¿Sí? Si leemos atentamente las vacantes, vamos a entender que ese motivo del árbol torcido hacia la tierra es la evidencia de su lectura atenta de las vacantes. Por eso ya sé por qué tomó el camino menos transitado. Por eso tomó el camino menos transitado. Claro. La señora Elena Panceta, Otra- Helen Bacon, ¿no? Acá sería. Muy bien, se ha llevado el puntaje a la mejor traducción literaria. Elena Panceta, La Helen señora Elena Bacon. Panceta nos ha, claro, bueno, nos Ay, ha Dios mío, aclarado todo el se va al término. carajo, ¿no? No, sí, realmente. Pero retomando, digo, vos sabés que, y lo sabes perfectamente, yo debo confesar, de Frost leí apenas una selección de poemas. Hay uno que me ha quedado en la memoria, Diego, que dice que cae una piedra en Un estanque. en un estanque. Sí, bueno. Es muy continua bello, esa es muy referencia al mundo rural, Sí. ¿no? Al mundo del campo, al Sí, mundo de la... señor. Sí. Y esa idea de, ¿sabés qué se me ocurrió a mí? Perdón, un Satori. Bueno, Sufre una transformación, bueno, ¿no? Es decir, ¿eh? cae una piedra y de pronto... Por eso digo, me parece que Frost no lo declara, no tiene por qué declararlo tampoco, y es que ahí está lo valioso. Yo me quedo con algo más cada vez que leo estos poemas, breves, simples, concisos. Sí, muy ¿no? simple, sí. Sí, es verdad. Yo intuyo que este tipo de poesía, debido a que, vuelvo al tema, perdón, Sí. vuelve el burro a la noria, ¿no? Este tipo de poesía que nace en Estados Unidos hacia la mitad del siglo XIX, que tiene
grandes representantes como Walter Whitman, como firma la primera vez, después luego se pone Walt en un sentido más popular, que también participa Emily Dickinson desde otro sentido, ¿no? Porque es mucho más reconcentrada. Sí. Y además tiene esa necesidad de brindar a una sociedad que no lo tiene una trascendencia. Claro, es innegable que la épica que eligió Walt Whitman es una épica de pueblo, ¿no es cierto? De conjunto, comunitaria. Obviamente hoy tiene un éxito notable en ese sentido, y tiene que tenerlo. Pero Robert Frost tiene una mirada diferente. Es el poeta que, en ese sentido, parece más dickinsoniano, si se me permite el término. Sí. Hay una actitud más personal. Sí, pero no se encerró en la casa a hacérsela con una cofia atacada. Claro, claro. Sí, es un personaje bastante particular, Emily Dickinson. Ya hablaremos de ella. Yo hay algunos poemas que me gustan y otros que realmente me parecen, lo voy a decir así, puedo decirlo con todas las palabras, y me parecen actos de histeria. Perdón, O sea, no confundamos mística con histeria. Ese es un tema también. No confundamos suprarracional con infrarracional. ¿Qué sé yo? Pero si yo me encierro y demás, puede salir un monje o puede salir un histérico. A mí me sale pensar, Sebastián, no sé si, creo que en algún momento lo hemos charlado, ¿no? Pero hay algo con la poesía, con la literatura norteamericana, que después de Poe, de Melville, Hawthorne, por ahí. Bueno, hasta ahí. Sí, entiendo dónde vas. Digo, sí, Poe y Melville. Sí. A ver, atenti aquí, Antón, que si nos estás viendo, por favor, corríjanos, porque por ahí estamos diciendo una barbaridad. Pero digo, hasta los cuentistas del siglo XX, Carver, Chivers, ya iremos por ellos. Oster, tal vez, qué sé yo, digo, ¿qué hay? Por ahí estoy diciendo una barbaridad. Y van a saltar a decirme, no, bueno, pero Truman Capote. A mí Truman Capote no me gusta. No me gusta para nada. Lo digo así, bueno, y es un juicio acrítico. No me gusta, punto. Lo que ocurre es que acabamos de leer a dos poetas yanquis. Sí, dos poetas yanquis. Bueno, perdón. Ahora bueno, un caballero del sur. Pero bueno, ahí está el problema. A eso es a lo que iba inconscientemente. Pero voy a las damas. El sur y el norte no han resuelto. Le hemos dedicado un programa, tenés razón. Perdón, la genial cuentista Flannery O'Connor, Dorothy Parker. Exactamente, Flannery O'Connor sobre todo. Sobre todo. ¿No? Es decir, hay reacciones a eso. Sí, tenés razón. El lugar común y el ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? La corrección política. La de Grapes of las uvas de la ira, ¿cómo es? Steinbeck. Digo, I'll get my things together, ¿no? Me voy a ordenar. Digo, estamos hablando de poetas, por eso dije poesía, no sé si, pero sí, obviamente, pero esa respuesta es del sur. Porque en el fondo, la disputa norte-sur... Ángel, ¿crees que se sí, llama? El sur ganó la guerra. Con un Jack Daniels acá, el sur ganó la guerra. Claro. Digo, pero hay algo allí que justamente tiene que... Yo creo que Frost hubiese sido un gran caballero del sur, de no haber nacido, de no haberse quedado en New England. No, digo, coquetea de alguna manera con esa presencia de algo más. Seguro. Valga decir que, mira, hoy leí de Guillermo Mas, el querido Guillermo, abracito Guillermo. Que tiene un artículo sobre el Walden de Thoreau que es magnífico. Sí, exactamente. Oye, una frase que se la iba a comentar, le iba a decir, Guillermo, estuviste estupendo. Dice, bueno, lo que sea la puta gran novela americana. Perdón. Sí, bueno. Lo dice así. Claro, The lo que fucking sea. great American novel. Exactamente. Vieron que siempre están escribiendo la gran novela americana y no se termina de escribir nunca. Bueno, ¿por qué escribió la gran novela americana? Yo creo que ya la escribió Faulkner. Perdónenme, pero ya la escribió Faulkner. Moby Dick, ya está. Ya está. Bueno, sigan escribiendo novelas americanas, me parece estupendo. Pero volviendo a estos dos poetas, y un poco para cerrar la idea, yo he escuchado muchísimo de Whitman, incluso hace 3 años, se cumplieron los 200 años de su nacimiento y se hicieron congresos y demás. Me tomé el trabajo de ver varios de ellos. Algunos, debo reconocerlo, de pobrísima participación, con un sentimentalismo de primer orden. Pero
Lo que noto es que siempre hay que alabar en ese sentido, porque tal cosa, a mí me parece que está inmerso en la dimensión del trascendentalismo norteamericano y que no ha podido salir de allí. Y el trascendentalismo norteamericano es ni más ni menos que una aspirina para un enfermo de cáncer. Perdón. Walt Whitman, it's up to you. Me han criticado que eso mucho, la verdad. Quedan ustedes. Robert Frost, como todo lo que decimos aquí, es simple y llanamente una aproximación para esta invitación perenne a seguir leyendo. El resto es literatura. Sebastián, gracias. A vos. Gracias por bancarme. Nos vemos nuevamente el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Estén atentos a los comentarios, a las suscripciones, a todo. Y por supuesto a Instagram, Facebook, ICQ, no sé, todas las redes que tenemos. Sí. Parecemos pescadores con las redes que tenemos, porque va a haber novedades. Redes, ¿verdad? Gracias, Sebastián. A vos, Dieguito. Chao. Gracias. Adiós, gracias.